Buenos días. Dice la palabra en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. La parte que quiero resaltar es que dice que cada cual se apartó por su camino. Entonces, si queremos comenzar un buen año, si queremos empezar bien el año, necesitamos agarrar el camino correcto, que nos lleva al cielo y que nos lleva a una vida abundante cuando estemos todavía en la tierra. Es importante saber decidir, decidir y ser responsables de esta decisión, porque muchos por ignorancia siguen negando a Dios, siguen negando a Cristo, pero es por ignorancia. Pero yo puedo decirte una cosa, esta ignorancia es voluntaria, porque tú siempre has sabido en dónde está el depósito de la verdad. Y esto es que la fuente de toda verdad está en la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces podemos entender que las advertencias de Dios que nos hace son muy serias porque están escritas en su voz, en su palabra. Entonces, yo voy a titular este mensaje, 7 caminos al infierno. 7 caminos que llevan al infierno. En Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La idea de 2 caminos también se encuentra en el Salmo 1:6, que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. También en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. También este versículo está en paralelo con Proverbios 16:25, que dice lo mismo. En Jeremías 21:8 también nos enseña, dice, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Entonces, hay 2 puertas, hay 2 caminos, según lo que hemos visto, y la puerta ancha y la puerta estrecha. La puerta ancha lleva al camino espacioso y por eso es popular. Muchos sin saberlo, han escogido el camino de la muerte eterna. Otros llevan caminando desde hace mucho tiempo por el camino angosto, porque en alguna etapa de su juventud llegó un momento decisivo para sus vidas y aceptaron entrar al camino angosto que escoge la minoría, y este camino angosto es el camino de la vida eterna. El camino espacioso, el camino ancho, te lleva a la condenación eterna, te lleva al infierno. Y el camino angosto, ese camino que te lleva a Cristo, desde Cristo y por toda la vida eterna. La decisión entre la vida y la perdición se hace con relación al Evangelio. A los que ya han entrado por fe en una relación con Cristo, nuestro Señor describe la impopularidad relativa de su nueva posición. El orden de puerta y camino sugiere que la puerta es la entrada al camino. La puerta angosta, la puerta estrecha al camino angosto. Simbólica de la experiencia inicial del creyente con Cristo, la cual lo introduce a la vida de santidad. A los primeros cristianos se les llamaba los del camino. En Hechos 9:2 dice,
y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. También lo vemos en Hechos 19:9, en Hechos 19:23, en Hechos 22:4, en Hechos 24:14, en Hechos 24:22. La mayoría de los hombres están en el camino ancho que lleva a la perdición, la condenación eterna. La otra puerta y el camino son tan pequeños que se necesita ayuda para encontrarlos. Sin embargo, el mismo Dios que dio a Cristo, que es tanto la puerta como el camino, también hace que los hombres encuentren la puerta. Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La vida aquí es un contraste paralelo a la perdición, y por eso se refiere a la vida hermosa en el cielo. Aunque esta vida eterna comienza realmente en el momento de la regeneración, es decir, en el nuevo nacimiento. Hay dos lugares de destino eterno. Uno es el cielo y el otro es el infierno. No hay punto intermedio hacia esos dos lugares. O es uno o es el otro. Asimismo, para ir a uno de esos dos lugares, hay dos caminos. El mal camino del pecado, que es el ancho, y del buen camino de la santidad, que es el angosto. No hay más que dos caminos, el recto y el desviado, el bueno y el malo, el camino hacia el cielo y el camino hacia el infierno. No hay punto intermedio. O es uno o es otro. Todos estamos caminando por uno de esos dos caminos desde que nacimos. Ese camino ancho. Y Cristo, desde afuera de ese camino ancho, nos invita a que vengamos a Él, porque Él es la puerta, Él es el camino, y a través de Él entramos al sendero angosto, estrecho, que nos lleva al cielo. Así como no hay lugar intermedio, así tampoco hay otro camino intermedio. En este día, hoy mismo, hay dos clases de personas en el mundo, y una de estas camina hacia el infierno en un camino muy ancho. La otra está en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Solamente un necio o insensato trata de evitar el peligro que tiene enfrente cerrando los ojos. Un hombre sabio lo evita teniendo los ojos bien abiertos. En ocasiones, de la persona honesta se dice que es muy dura y que no tiene misericordia, que habla crudamente en contra del pecado, pero tu mejor amigo es el que te avisa del peligro que se te presenta adelante. No como el predicador deshonesto y mentiroso que trata de dar un falso consuelo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y le está dando sobadas de conciencia mientras camina al infierno. Y lo peor de todo es que los dos van por el camino espacioso, ancho, donde no hay problema según esto, pero que desemboca en la muerte eterna y en la segunda muerte, donde permanecerá para siempre toda persona engañada, toda persona que no quiso nada con Dios. O como un falso profeta que está estimulándote a caer en un sueño de indiferencia. Ni tampoco como el crítico destructivo que trata de descarrilarte hacia una falsa esperanza. Así que, repito, hay 7 caminos que conducen al infierno. Todos pertenecen al camino ancho. El primer camino es la impureza. La impureza y la incredulidad son íntimas amigas. En una ocasión, Bob Ingersoll
era un personaje ateo, era ateo, habló en una escuela médica de Chicago sobre los errores de Moisés y se burló de los niveles morales de la Biblia. Se rió de la inspiración de ella. Y esa misma noche, los estudiantes lo vieron a él visitando los lugares de mala fama de la ciudad. Su vida inmoral daba testimonio de por qué no aceptaba a Dios. Hay quienes se burlan de los niveles morales de la Biblia, se ríen de la inspiración de ella, pero pronto fueron descubiertos en profunda inmoralidad en la que han vivido. Y esta ha sido la verdadera razón por la cual necesitaban desprestigiar pronto, rápido, las Sagradas Escrituras. La Biblia revela sin tapujos la realidad del hombre. Muéstrame a un hombre que no cree en el infierno y te mostraré cuánto infierno hay en su vida presente. Esta frase es de Emilio Underwood. La impureza produce incredulidad en Dios. Quita tu pecado y también tu escepticismo, tu desconfianza va a desaparecer. En este instante hay hombres y mujeres aquí en la ciudad que podrían creer en Cristo si tan solo estuvieran dispuestos a dejar su relación impura y adúltera. Muchos huyeron con la esposa de otro hombre para luego despertar en el infierno. Entrega la impureza y podrás creer. Dice Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Isaías 1:25 dice, volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tus escorias como con lejía y quitaré toda tu impureza. El segundo camino que lleva al infierno es el amor por el dinero. Dice 1 Timoteo 6, 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las personas más difíciles de alcanzar para Cristo son las que tienen dinero. No es porque el dinero sea malo, sino porque el amor al dinero los perjudica, ya que lleva al hombre a métodos deshonestos para adquirirlo. Han hecho del dinero la cosa de mayor importancia. Algunos tratan de cubrir sus malas obras dando dinero a alguna iglesia, a los pobres o a alguna organización de caridad. Esto es solamente un bálsamo para su conciencia, pero que no les quita la culpa delante de Dios. No es malo tener dinero, si no amas al dinero. Se trata del amor al dinero, no el dinero en sí, sino el amor al dinero. El amor al dinero produce una falsa seguridad. Dice Proverbios 18:11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Y también una ceguera que lleva a los hombres a pensar que por ninguna otra cosa vale la pena trabajar. Y esta es la razón por la que las mujeres de la calle y los borrachos son más fáciles de ganar para Cristo que una persona que ama al dinero. El amor al dinero produce todos los tipos de pecado. ¿Podrías mencionar un solo medio legítimo que los hombres no usen ilegítimamente para gastar, o mejor dicho, para ganar dinero? La corrupción está en todas partes. Todo ser humano nació con la corrupción en sus genes. Entonces, ¿cuándo se va a corregir la corrupción?
simplemente que cada individuo corrupto entregue su vida a Cristo y ahí cambiará radicalmente todo. Algunos se dan cuenta que deben dejar el dinero mal ganado, pero no lo hacen por amor al dinero, por amor al mismo. Dice Lucas 18, 23 al 25, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Voy a repetir, no es el dinero, es el amor al dinero. Ahora, tercer camino que lleva al infierno, el amor al placer. Hay muchas personas que dicen, no quiero aceptar a Cristo porque debo dejar de ir a fiestas, debo dejar de ir a antros, etc. Sabemos que si una persona nace otra vez, realmente no le es problemático dejar las cosas que traen suciedad al corazón. Eclesiastés 2:2 dice, y al placer, ¿de qué sirve esto? Pero si esto es una barrera que te impide aceptar a Cristo, pues debes quitarla. Eso es lo más inteligente. Debes venir a Él. No importa si es jugar, bailar, beber o cualquier otra cosa. Una señora dijo, durante 37 años estuve bailando con la muerte rumbo al infierno y no conocía el camino. Pero le fue de gran tristeza el saber que tantos años de su vida fueron malgastados. Dice el apóstol Juan en su primera carta de Juan, dice en el 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Número 4, cuarto camino, la incredulidad. No hay esperanza para un incrédulo, a menos que él deje su incredulidad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice el Salmo 14:1. Dice la palabra, ni obedecen al Evangelio, dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1:7 al 9. Lo cual significa que han escuchado el Evangelio, pero su necedad les impide dar el paso hacia la salvación. En 1 Corintios 15, 1 a 4, dice, entre otras cosas, por el cual sois salvos si no creísteis en vano. Este es el Evangelio. El que no cree en él está perdido. El Evangelio es la buena nueva, el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es Cristo, Logos, el Verbo de Dios. Ahora, quinto camino, la confianza en una profesión de fe o una religión. Mateo 7, 21 al 23. Señor, muchas cosas hicimos en tu nombre. Y dice, entre otras cosas, no los conozco. Este camino al infierno es un camino religioso. Hay muchas personas que están confiando en un poco de agua sobre su cabeza. Confían en haber tomado una hostia, en una ceremonia de confirmación, en cantar en el coro, en dar una gran cantidad de dinero o en la constante asistencia a una iglesia. Ahí está su confianza. Piensan que por hacer esto son salvas. Dios tenga misericordia de estas personas y les abra la mente y les traiga la luz para que dejen su falsa esperanza. Pero especialmente que tenga misericordia de los que están enseñando estas mentiras. En la historia del hombre, nunca ha habido una persona salva por medio de la religión.
La religión es el trabajo del hombre, tratando de aprobarse y recomendarse a sí mismo ante Dios. Alguien dijo, bueno, pero son personas sinceras, sí, sinceramente equivocadas. El fundamento para toda predicación o para todo mensaje que se relacione con Dios tiene que ser la Biblia. No hay otro fundamento. No hay otra fuente de la verdad. Tú tienes que ir a la Biblia, tienes que ir a la palabra y confirmar que si lo que estás oyendo de tu obispo, pastor o quien sea, te está enseñando, tienes que encontrar el fundamento. Esa es tu responsabilidad. En aquel día no se va a valer culpar al que te engañó, porque cada uno comparecerá en sus propios pies ante el gran trono blanco, el juicio final, para que dé cuenta de todo lo que Dios determinó que hiciéramos para la salvación. Así que los que van a comparecer ante el gran trono blanco van a tener una falsa esperanza de que al mirar a Jesús ahí sentado, pensarán que Él todavía salvará. No, ahí no va a salvar a nadie, ahí juzgará a todos. Dice Lucas 16:15, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Y en Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y lo dice en el 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el conocido Efesios 2:8-10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hay personas que dicen, yo tengo mucha fe en Dios. Los que más hablan de fe no la tienen, porque los que tienen fe solamente hablan de su Salvador, hablan del Señor Jesucristo como objeto de su fe. ¿Qué tipo de fe es la que salva? Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ninguna persona en su estado natural tiene la fe que le hace estar preocupada por la salvación de otra persona. Amar a una persona nos mueve a ganarla para Cristo. Y esta es la fe que trabaja por el amor. Odiar el pecado y amar la santidad es fe que obra por amor. Este es el tipo de fe que salva. El sexto camino, Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Hay muchas personas que posponen aceptar a Cristo por miedo de lo que piensen sus compañeros. Y esto es orgullo, el cual no proviene de Dios. El orgullo hace que las personas se hagan a sí mismos salvadores, tratando de redimirse por medio de buenas obras, lo cual es abominación para Dios. Lucas 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios demanda el arrepentimiento, lo cual es un cambio de mentalidad, un cambio radical de actitud. Por ejemplo,
Si tú alguna vez amaste al pecado, ahora quieres ser librado de él. Si alguna vez tenías confianza en ti mismo, en tu propia bondad, ahora te juzgas pecador. Si alguna vez trataste de esconderte de Dios y viviste en rebelión contra su autoridad, pero ahora deseas conocerlo y entregarte a Él. Si tú honestamente has hecho esto, entonces tú te has arrepentido. Tu actitud ha cambiado tremendamente. Está totalmente cambiada. Y esto es un cambio de mentalidad. Esto es arrepentimiento. A pesar de ello, ninguno de nosotros se arrepintió lo suficiente, porque ninguno de nosotros nos damos cuenta de la enormidad, de la magnitud de nuestra culpa, como Dios la ve. Pero el deseo de volver a Dios es suficiente. Y el séptimo camino, es el último. Natch fue gobernador de Ohio, Kay Natch. Y en su época, un joven libertino mató a una señorita, por lo que este joven fue encerrado en la cárcel y sentenciado a muerte. Al gobernador le llegaron numerosas cartas pidiendo el indulto para el joven, pero él sabía que no podía hacerlo y actuar con justicia. La madre también escribió al gobernador pidiendo el indulto. Inclusive, ella visitó al gobernador y arrodillada suplicaba delante de él. Y ante la negativa del gobernador, la madre pidió que por lo menos visitara a su hijo. El gobernador accedió y fue a visitar al joven asesino. El gobernador tenía el aspecto de un predicador. Vestía de negro con camisa blanca. Cuando el guardia abrió la celda y el joven vio al gobernador, dijo mientras se volteaba de espaldas: ¡ay, otro predicador! El gobernador dijo: muchos amigos tuyos me pidieron que te visitara. El joven respondió: lárgate. También tu madre me pidió que viniera, insistió. Te dije que te largues, contestó el joven. Entonces el gobernador salió y se fue. Vino el guardia y le comentó al joven: el gobernador y tú debieron de haber tenido una buena plática. ¿Cómo? ¿Era el gobernador? Contestó sorprendido el joven y añadió: qué torpe he sido. Era el gobernador y yo ni siquiera le hablé y ni le quise escuchar. Y esta fue su última oportunidad. Escucha ahora a Dios hablando a tu propio corazón. Esta es otra oportunidad que Dios te ofrece y quizás sea la última. No lo sabemos. ¿Será la última? Tú sabes que no tienes con qué cubrir tus pecados. Solamente hay uno que puede perdonarte, se llama Jesucristo. Lo has oído, pero ahora apropiatelo. Te está invitando a que te arrepientas. Admite que eres pecador, en primer lugar. Cree que Jesucristo es Dios. Recíbele como tu Señor. Recíbele como tu único y suficiente Salvador y serás salvo, eternamente salvo, y todo gratis. Dice Hechos 10:43, de este, o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si quieres, sigue leyendo. Y terminarás en el versículo 43 que dice, de este dan testimonio todos los profetas, lo que estoy mencionando, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y esto lo dice la palabra, esto lo dice Dios. Si tú crees, entonces pruébalo. Admite que eres un pecador y que estás perdido. Si todavía no has tocado el suelo de todo lo que has vivido, o como decimos vulgarmente, aún no te ha caído el 20, pues entonces el Señor se va a encargar de que lo hagas. Porque la palabra es lo que produce convicción de pecado y es lo que hace el Espíritu Santo. Nos lleva al arrepentimiento porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio.
Quiero llevarte de nuevo a esta reflexión final. Que Jesús sigue tocando insistentemente a la puerta de tu corazón y te dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Le quieres abrir la puerta de tu corazón a Cristo Jesús? Entonces pídeselo con tus propias palabras. Déjame terminar con una oración. Dios, compartimos este mensaje con la intención de salvar a todos los amigos que están oyendo y viendo este mensaje. Tráelos al arrepentimiento, Señor. No pueden solos. Tú lo sabes. Ayúdalos a creer. Y dales la facultad de tomar la decisión final, que es la de salvar su alma, dejando el pasado. Amigo, dile lo que siempre has oído. Dile a Cristo que te perdone y que te reciba en su gloria. Ábrele simplemente por la fe tu corazón y dile al Señor que entre, porque tú le abres la puerta voluntariamente y conscientemente de que si lo haces serás eternamente salvo y pertenecerás a partir de ahora a la familia de Dios por amor de Cristo. Que Dios te bendiga. Y estaremos al pendiente para lo que se ofrezca. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengas de lo que oíste, por favor, escríbenos. Y Dios te llevará la respuesta fundamentada en la palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos. Hasta la próxima.